Oro, incienso y mirra. Vamos allá, hombre. Lo primero es, pues gracias por la pifia que me habéis preparado, porque yo no había leído la encíclica, la había mirado un poco por encima, y Omar es un pesado. Claro, que de los pesados es el reino de los cielos. Y me la ha hecho leer y estudiar. Bueno, pues bien. Y la verdad es que es potente. O sea, como doctrina social, como análisis, como fe en el ser humano, tiene una cuestión, y ya entraremos en ello. Hay momentos en los que dices, este hombre conoce perfectamente los modos de estructurarse en las sociedades, incluso digamos hasta técnicamente. Hay algunos números que dices, es que lo lleva. Está bien, pienso que está muy bien. Claro, ¿qué voy a decir yo del jefe? Pero después os cuento por qué pusimos esto de oro, incienso y mirra. De momento, para darle un poco de toque a esto, pues si no os parece mal, que nos parecerá, vamos a leer juntos esta oración que recoge mucho de las cuestiones que hay en el fondo de esta encíclica. Así que, ¿lo llegáis a ver? Sí, vale. Pues es una rara manera de empezar una charla, pero bueno, vamos allá, hombre. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad e infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Digamos que los conceptos fundamentales que recoge esta oración, pues son fundamentales también lo iremos viendo en la encíclica. No me voy a detener mucho, la encíclica tiene unos 8 capítulos, simplemente os les miento pero no nos vamos a detener en ello, vamos a ir por otro camino. El primero es las sombras del mundo en el que vivimos, le define como mundo cerrado, y las sombras son aquellas que impiden la cuestión fundamental que plantea el Papa, que es la fraternidad. Digamos, está analizando los problemas del mundo desde en aquello que entorpece a la fraternidad universal. En el segundo, Un extraño en el camino, es donde se centra en la parábola del buen samaritano. Es clave, es una clave desde la que analiza la sociedad, analiza las respuestas que damos, analiza la ternura, analiza la cercanía, analiza la proximidad, la projimidad. Bueno. En el 3, Pensar y gestar un mundo nuevo, pues un mundo abierto, podríamos añadir, inclusivo. Habla de sociedades abiertas, de solidaridad, de la propiedad privada, el bien común, de los derechos de los pueblos. Todo ello en esa perspectiva de decir, vamos a gestar un mundo en el que todos quepamos. Vamos a gestar un mundo en el que seamos capaces de, por distintos caminos, generar fraternidad universal. En la 4, Todos hermanos, algunos retos, ahí es donde habla más de las migraciones. Tiene ahí una parte que es bien bonita, que es la relación de lo local y lo universal. Lo universal sin lo local es pobre, lo local sin lo universal está romo, se pierde belleza, dirá él, se pierde enriquecimiento, bueno, pues de esas cosas. Os lo digo así porque, digamos, para que tengáis como una idea de los conceptos claves. En el número 5, la mejor política. Mirad, por ejemplo, en
en la encíclica de la ecología, que no me acuerdo ahora, pues estas cosas que tiene uno. Ahí se centraba mucho en la buena economía, y una de las cuestiones en que más hacía hincapié era cómo la política tiene que estar al frente de la economía si queremos una economía que sea humana, que tenga fines humanos, todo ese tipo de cosas. Aquí, la verdad, hace una descripción de la política bellísima, bellísima. Vamos, sería un manual perfecto para digamos, gente que se dedica a la política, bien con intenciones puramente humanitarias, bien siendo creyente en el Dios de Jesucristo. Es una preciosidad ese capítulo. Después habla ahí de dos cuestiones que son básicas, que es el diálogo. Todos somos ricos, todos estamos en el mismo mundo, necesitamos hablar, necesitamos superar aislamientos, necesitamos superar muros. Entonces, y la amistad social. La amistad social nos va a salir mucho. Mirad, la amistad sería, la meta, el horizonte, el sueño que diremos luego sería la fraternidad universal. La amistad social es el amor en todas las relaciones humanas que será capaz de llevarnos, pero un amor eficaz, que dirá luego, que será capaz de acercarnos que no perdamos la pista de la fraternidad universal. Ahí entrará el amor en la política, entrará el amor en la propiedad privada y el bien común, ahí entrarán la ciudadanía, ahí entrará todo aquello que son relaciones sociales. Cuando están guiadas por el amor y están enfocadas hacia la fraternidad universal, digamos que todo eso es la amistad social. La vida vivida en las relaciones, instituciones, grupos, naciones, regiones, lo miremos como lo miremos. Cuando se vive en todo ello, en todas las mediaciones humanas que nos hacen posible vivir en sociedad, cuando eso se vive con amor, es lo que él habla de la amistad social. Es lo que él habla de la amistad social. Después, habla aquí en el número 7, que se titula, si no me equivoco, Caminos de Reencuentro, pues nos centra más en la paz, en el perdón, en la guerra, en la pena de muerte, bueno, una serie de cuestiones que trata ahí, pero siempre en la perspectiva de la fraternidad universal. Y ya en el número 8, pues las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Bueno, es lógico, tal y como lo plantea todas las dinámicas sociales, digamos, al encuentro de cara a generar fraternidad, pues no podía de ninguna manera excluir las religiones. Bueno, eso sería una presentación así. Oro, incienso y mirra. No sé si llegaremos al oro y el incienso y la mirra hoy, pero bueno, por el camino iremos. Tenemos tiempo. Queda otro día por ahí. Mirad, como soy cura de parroquia, pues ya hace, igual en el año 11 o en el año 12, en unas reuniones que hacía entonces en 3 pueblos, que eran los que tenía, Cordovilla la Real, Herrera de Valdecañas y Quintana del Puente, pues dándole vueltas un día, sería en torno a preparar la homilía para Reyes o tal, me dio por, claro, el oro, los bienes materiales. El incienso, la dignidad. Y la mirra, que entre otras cosas se la consideraba curativa, digo, pues la fragilidad, el cuidado. ¿Ve? Así lo di unas vueltas, así lo presenté en la homilía, así lo trabajé después en alguna reunión, y ya cuando me dijo Omar esto, y leyéndola un poco, digo, si yo creo que el oro, el incienso y la mirra nos van a centrar en 3, por otra parte,
nada nuevo en la doctrina social de la Iglesia, pero centra en 3 cuestiones básicas de esta encíclica. Y digo, pues mira qué bien. Y ya me dio por darle un poco más de vueltas. Y claro, el Papa habla de salir, y yo venga a darle vueltas con los reyes, con los magos al salir. Digo, pues es lo que hicieron. Salir, buscar. Basta. Y digo, ¿y ahora esto de la fraternidad? Digo, es que decir esto en este mundo, o sea, hablar de la fraternidad universal, hablar de romper muros, de generar encuentros, del principio de subsidiariedad aplicado a los más pobres, es decir, todo el mundo tiene palabra, no se puede ir por la vida, digamos, guiando a los demás, cada uno es protagonista de su vida. Claro, tú le empiezas a dar vueltas a esto. Y dices, los reyes siguieron una estrella y este buen hombre nos propone como meta de circular por la vida desde esta encíclica la fraternidad universal. Esa es la estrella que guía, digamos, al Papa en el relato de los reyes a los reyes. Es la meta, ese es el sueño, ese es... Ya comentaremos que él habla de sueño, habla de utopía. Vale. Entonces ya tenemos... Claro, pero ahí tiene un capítulo el Papa que dice que vivimos en tiempos oscuros. Y claro, pues estos hombres también llegaron allí y se encontraron con aquello que entorpecía lo que ellos querían hacer, adorar al niño, los regalos de oro, incienso y mirra. El buen Herodes, que representaba, digamos, los poderes del momento, los poderes de la opresión, y que no estaba muy lejos de ser poder religioso a la vez, una religión tirana, por una degradación, pero estaba siendo tirana. Y entonces digo, pues mira por dónde yo creo que me va a valer esta imagen de los reyes para explicar la encíclica. Entonces ya para que no os quedéis perdidos y decir, pero ¿dónde va? El oro, el incienso y la mirra, ¿a dónde va? Bueno, pues intentaré explicar poquito a poco, y lo que no para otro día, comentaros un poco esta encíclica desde este relato de los reyes. Unos magos se ponen en camino. Vale. Fratelli Tutti nos dice, un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, ni se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Los reyes salieron para buscar. Desde esta especie de parábola, digámoslo así, los reyes y el Papa nos dice, en salir nos va la vida. En salir nos va la vida a las personas porque las personas, si no salimos de nosotros mismos, no somos personas. Las sociedades, si no salen de sí mismas, son sociedades inhumanas, entristecidas, empequeñecidas. Las etnias, si no salen de sí mismas, salir. Salir es una palabra fundamental en la encíclica. Os leeré algunos textos por una sencilla razón, porque creo que entre todos los que estamos aquí no digamos las cosas tan claras como las dice este buen hombre en la encíclica. O sea, oye, tienes habilidad, pues tienes habilidad. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Solo me comunico realmente. Vamos a saltar eso. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana. Porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando
pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y a vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. En salir nos va la vida personalmente. Salir a través de lo que él llama la amistad social, que ya nos irá saliendo más, ya os he comentado un poco, es como el amor puesto en todas las relaciones posibles sociales, en todo tipo de organización social, en todo tipo de grupo. Vale, digamos que salir a través de la amistad social. Y por poner la otra cara hemos dicho, no tenemos futuro si no salimos de nosotros mismos. Nuestras sociedades tampoco tienen futuro si no salen de sí mismas. Os lo digo con sus palabras. Está hablando de cómo lo local se empobrece si no está abierto a lo universal. No es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos. Estamos metidos en lo nuestro, perdemos todo eso. Este localismo se clausura obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres, seguridades, incapaz de admiración frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero, y carente de una solidaridad auténtica y generosa. Como ves, este hombre hace párrafos muy potentes, Qué bien describe cómo cuando nos encerramos en lo nuestro y tenemos perspectiva universal, perdemos todos. Y tampoco disfrutamos de la posibilidad. Claro, es que este hombre plantea estas cuestiones como un arte de disfrutar la vida. El estar abierto a los demás, las plantea así. Entonces, cuando plantea la solidaridad, por ejemplo, en este texto nos está diciendo, es que si no, nos perdemos el gozo de la solidaridad. Habla de solidaridad como gozo, como vivir. Y después nos dirá, mira, si no tenemos solidaridad, si nuestras sociedades no tienen, si nuestras regiones mundiales no tienen solidaridad, eso es, evidentemente, es que están enfermas, dirá él más de una vez y más de dos. Bueno, en este mismo sentido podríamos hablar de la relación entre Oriente y Occidente, lo que nos podemos aportar y tal, pero entonces nos alargaríamos mucho. Entonces unos magos se ponen en camino. Esta imagen no está mal para grabar un poco lo que hemos comentado. Perfectamente. Es exagerada, pero bueno, también en eso consisten las cuestiones, en exagerar para llamar la atención. Claro, unos hombres encerrados en cubitos de hielo. Va panorama. En salir es de los dibujos que he puesto con más ganas, porque es que representa muy bien la cuestión. Bien, seguimos con los reyes. Salen, se ponen en camino en unas circunstancias. Los reyes. Nosotros, el planteamiento del Papa, en la búsqueda de la fraternidad a través de la amistad social, el amor puesto en todo tipo de relaciones sociales y de instituciones y de grupos y demás. Eso en este mundo, en nuestro momento, analiza el momento que estamos viviendo desde cuestiones que entorpecen, circunstancias que entorpecen el caminar hacia la fraternidad. Yo voy a citar unas pocas, cita muchísimas, Es todo el primer capítulo le dedica a eso, Él dice, sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo solo estar atento ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Entonces, ha escogido una serie de cuestiones y las ha escogido desde esa perspectiva, desde aquello que entorpece. Digo, son muchas, cerrado sería la palabra clave. Acordaros de salir, acordaros de las personas metidas en cubitos,
cerrado sería la palabra clave de lo que él quiere decir en este mundo nuestro, en estas circunstancias nuestras, un mundo cerrado. Él habla del individualismo. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero es un virus difícil de vencer, engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando visiones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Entonces, estamos aquí ante ese primer ítem, personas y sociedades ensimismadas. Todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades. Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba. ¿Por qué no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos? Claro, daos cuenta que muchas de estas cuestiones él las plantea desde la parábola del buen samaritano. Entonces, en muchas de las cosas que dice está reflejando distintas actitudes de las distintas personas que pasaron por allí, ¿no? Ver sufrir molesta, nos hace perder tiempo. Aquel hombre tirado a la vera del camino, pues ni al sacerdote ni al levita les venía bien. ¿A qué se van a parar allí con lo que tienen que hacer? Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos, decíamos antes ya también, son síntomas de una sociedad enferma. Porque, fijaros, él dice, una sociedad está enferma si quiere construirse de espaldas al dolor. Nos están poniendo ante cuestiones muy... Dice que hoy el problema que tenemos es que en esta cerrazón los grupos y las personas con nuestros modos de ser, los grupos defendiendo intereses particulares, las personas defendiendo lo nuestro y tal, que a última hora lo que hacemos es retroalimentarlos unos a otros. Algunas otras palabras claves. Populismos y liberalismos. El capítulo 5, el de la mejor política, dice así. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política, puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. En algún momento hablará de la calidad de la democracia, de muchas cosas, pero aquí se quiere centrar en populismos y liberalismos. Y a última hora dice, el desprecio de los débiles une tanto a los populismos como al neoliberalismo. Los unos les usan demagógicamente para sus fines y los otros les usan demagógicamente para sus intereses. Pero tanto populismos como liberalismos no se quieren hacer cargo de los pobres, no se quieren hacer cargo de los intereses reales de las personas, y los unos por intereses económicos y los otros por intereses fundamentalmente ideológicos. Bueno, es un tema que le da muchas vueltas, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque, entre otras cosas, nos ayuda muy mucho a analizar el mundo en el que vivimos. Y, si hay tiempo, en la siguiente, una de las cuestiones prácticas sobre las que igual tenemos que pisar un poco, darle un poco vueltas. El liberalismo hace mucho ya que ha calado en nuestras vidas, como actitudes, como fines, como tal. Y los populismos están también entrando en nuestras vidas. Populismos que, por cierto, lo que hacen es generar distancia social.
Bueno, si nos da tiempo de eso, él lo trata, y lo trata además con una claridad tremenda. Después, otra de las cuestiones que él habla en Sombras de este mundo cerrado, que nos hacen difícil el caminar hacia la fraternidad universal, hacia la estrella, que diremos, pues habla de redes y desinformación. En algún momento él habla de la ilusión de la comunicación. Es duro. En este apartado es duro, porque de una manera u otra nos viene a decir construir fraternidad requiere tiempo, requiere pensamiento, requiere comunicación, requiere diálogo, requiere paciencia, requiere... Nada de eso ofrecen las redes. Es una cuestión, es duro, pero en definitiva dices, es que si queremos caminar, no se pueden hacer las cosas a golpe de dos palabras, a golpe de informaciones, miles y miles de informaciones, a golpe de la insensibilidad, porque no hay tiempo para tanto. Os voy a leer el número, creo que es el 50. Él habla de buscar la verdad en el diálogo, para la convivencia, para generar espacios de amistad social, para generar espacios humanizadores, para generar ternura, para generar cuidados, él habla de todo eso. Y él habla de generar diálogos entre continentes, entre pueblos, entre movimientos, para generar tal. Claro, y desde esa perspectiva dice, podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. Lo dice en esta perspectiva que os he comentado. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De este modo, no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y acumulativas. Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. Y no se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que el camino hacia la fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Bien, he puesto este número y yo me lo he puesto ahí con sus separaciones. Sin duda, las redes son mucho más que esto, sin duda. Pero las redes también son esto. Y él ahí se detiene. Os invito a leer, en el conocimiento del mundo actual, os invito a leer el primer capítulo. Es que además se entiende muy bien. Muy bien. Bueno, otro tema de las sombras de este mundo cerrado. Los conflictos. Les da mucha importancia. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, la violencia, habla también de la Tercera Guerra Mundial en etapas, ya le habéis oído más veces hablar de esas cuestiones. Habla de cómo en medio de estos mundos reaparece, claro, volvemos a lo mismo, reaparece la cultura, distintos artes y modos de pensar, sentir y hacer. La cultura que piensa, siente y hace muros. Entonces, ahí no nos vamos a quedar mucho más en ello. Muchas más cosas dice en ese número, solo globalización y progreso sin un rumbo común. Sería un poco esto que ya es más conocido porque ha sido tratado, digamos, en muchas más encíclicas, ya fue tratado también por el Papa Benedicto XVI. Bueno,
os leo algo que os pueda ser útil, o por lo menos que pueda un poco darnos un poco de ideas. En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan. Estamos hablando de globalización sin un rumbo común. Y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Después él dirá, oye, tenemos derecho a soñar. Tenemos derecho a soñar en construir juntos la justicia y la paz. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada. Dice, ¿dónde viene esa indiferencia? Pues es que al final estamos desilusionados. O sea, la globalización, el progreso que creíamos que iba a traer, no le ha traído. Estamos desengañados, estamos desilusionados. Y ya caminamos hacia una especie, digamos, de cinismo. Creímos que íbamos a poder caminar juntos, desarrollo con un tal. Nos engañamos, nos engañaron, ha sido un fracaso, lo que buenamente sea. Pero aquí estamos y nos hemos aislado. Y entonces esta globalización, tampoco vamos a entrar ahora en ello porque tanto se ha hablado de ello, ¿no? El aislamiento y la cerrazón en uno mismo y en los propios intereses jamás son el camino para devolver la esperanza a obrar una renovación, y eso es lo que nos ha generado esta globalización sin un progreso común. Y acaba con estas cosas que tiene el Papa. Dice, el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que el camino es la cercanía, la cultura del encuentro, y de aquí en esas frases que él tiene. El aislamiento, no. Cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no. Cultura del encuentro, sí. Bueno, pues con estas cuestiones acabaríamos esta... nos vamos hacia algo... Toma. Los reyes, siguiendo una estrella. ¿Cuál es la estrella que nos plantea el Papa en esta encíclica a seguir? Ahí tenéis una parte de esa estrella. Oye, para que todos hablemos un poco, ¿por qué no lo leemos juntos? Estaría bien. ¿Lo veis? ¿No llegáis? Qué pena. Bueno, lo vamos a leer juntos. Así es que veo yo que alguien no ha echado la siesta y le está viniendo de alma esto para dormir la siesta con este calorcito. Entonces, haya paz, ¿eh? Y quien duerma que no ronque. Vamos allá, juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con su riqueza de su fe o de sus convenciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Bueno, entonces este buen hombre, lo digo con todo el cariño, porque es que realmente, qué buena gente, qué tal. Y pues este es de esos, este es de esos. Dice Víctor Codina, sabéis que es un teólogo ya mayor, bueno, dice, el Papa tiene derecho a soñar y pensar en otra humanidad. No se mueve en la lógica del lucro personal para unos pocos, sino en la lógica de la solidaridad, de la cooperación, de la interdependencia, la corresponsabilidad, la amistad social, el camino hacia... En este tiempo escaso de utopías, en este tiempo en que ya hace mucho tiempo dijimos que no nos valían las utopías, en este tiempo en el que andamos todos con las luces cortas, y a veces ya con la luz solo del móvil, ya no nos da ni para la luz corta andamos mirando. Pues resulta que este hombre le da por soñar, le da por seguir una estrella y le da por decirnos a todos que soñemos y que vayamos detrás de la estrella. ¿Y cuál es la estrella esa? El leitmotiv de toda la encíclica,
la fraternidad universal. Nos quiere poner en camino hacia la fraternidad universal. No olvidéis los hombres metidos, las personas metidas en cubitos. Bien, vamos a comentar un poco ese sueño. El sueño de la fraternidad universal, soñado juntos. El sueño del amor eficaz. El sueño de caminar en esperanza. Y el sueño que se apoya en esa frasecita, en el contenido de esa frasecita que remarcaba antes, en el diálogo y en la cultura del encuentro. Bueno, me parece que es una manera esta de recoger, una encíclica dice mucho más que lo que yo pueda recoger, pero bueno, intentando recoger cosas fundamentales, pues por aquí iríamos. Dice él, las siguientes páginas, en el número 6, o sea, casi al principio, no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar e ignorar a los otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras. Esto él lo va a decir continuamente, y nos hablará de la caridad política, y nos hablará del bien común, y nos hablará de la solidaridad entendida de manera muy potente, y nos hablará, o sea, continuamente. No creáis que esto se queda en un sueño vaporoso. No, él lo que intenta es bajarle continuamente para que tome cuerpo en la realidad, en las distintas relaciones sociales y haga posible la cuestión. Digamos que es como lo que nos guía, como la utopía, el sueño que nos guía. Dice que esto está abierto a todas las personas de buena voluntad. Y dice después lo que os enseñaba en esa... Qué importante es soñar juntos. Es que él habla de... Bueno, lógico, en los planteamientos que hace, el sueño no puede ser de una persona ni de un grupo. Se trata de soñar juntos. Luego veremos juntos qué podemos hacer. ¿Quiénes somos ese juntos? Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Y ahí vienen las frases. Soñemos con una única humanidad como caminantes, lo acabamos de leer ahora mismo hace un poco. Después nos habla de que es que hay que... ¿Cuál es el máximo valor? Pues el amor, dice él. Ahora, no os quedéis, está muy bien, el amor está bien, buena idea. No. Cuando él después va bajando las cuestiones a las relaciones sociales, la cosa toma otro cariz mucho más práctico y mucho más complejo. O sea, ¿no? El amor, sí, todos buenos, ¿no? El planteamiento que hace es un planteamiento, digamos, el sueño de un amor eficaz. En ello, la realidad de la fe nos colma de motivaciones inauditas. Porque quien cree que puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita, a esa persona no le cuesta o sabe de dónde viene ese querer amar a los demás. Y ahí se entretiene también un poco en las raíces. La raíz la pone en dos sitios, digamos. Por una parte, la pone en los mejores sentimientos que tenemos, en nuestras ansias de verdad, de belleza, de amor, de ternura, de todo eso que nos fluye de dentro. Dice, es que eso es la fuerza. Él después dice, eso está sembrado por Dios, también lo dice. Después, pero tampoco creéis que se detiene mucho en esto, pero sí lo dice. Después, en algún momento, en Mateo 25, por ahí está Adela, que la sonará bien, aquello de Mateo 25,
pues en Jesús encarnado en los que están mal. Y después lo hunde en las raíces de la Trinidad. Digamos, el fondo de esta... Pero él dice, y aquellos que no crean, también dentro de sí llevan ese anhelo, o dentro de su modo de interpretar la vida, el metro de su mundo de valores, su mundo de sentidos, también lo llevan. Esto es para todo ser humano. Los cristianos tenemos una raíz y una potencia, y entonces ahí sí nos da un pequeño palo. Hablando de estas cuestiones, de las distintas formas de violencia, de exclusiones, de tal, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, de actitudes xenófobas, de desprecios, de malos tratos a los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. La fe nos ha de llevar a nuestras sociedades a romper este tipo de cuestiones. Y dice él, para ello es importante que la catequesis y la predicación incluya de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Bueno. Él después se extiende en las cuestiones del amor y tal, y siempre un amor efectivo, y es las distintas cuestiones que plantea a lo largo de la encíclica, van todas por ahí. El amor universal que promueve a las personas, el amor que nos pone en marcha hacia la comunidad, hacia la comunión universal, el amor que lleva a hacer sociedades abiertas que integren a todos, el amor y la política. De eso hablaremos, si no da tiempo hoy, pues otro día. Veréis, él hablando del amor, dice, no se nos pueden perder dos cuestiones, no se nos pueden perder, las sabemos de sobra, las hemos hablado 1000 veces todos, de una manera o de otra. No se nos puede despistar que por una parte el amor es espiritualidad y por otra parte el amor es transformación social. Y él más o menos lo dice así. La caridad reúne ambas dimensiones, la mística y la operativa en instituciones. Pues una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo. Mirad, cuando hablamos de amistad social, que le habla tanto, esta es un buen momento para darnos cuenta de lo que él quiere decir. Es que quiere decir muchas cosas, pero de lo que habla cuando habla de amistad social. El amor tiene que estar, digamos, incorporando todas estas cuestiones. Las instituciones sociales, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. O sea, todo aquello que forman los engranajes de la sociedad para su funcionamiento, todo eso, en todo eso el amor tiene que estar actuando para transformar, para hacerlo. De hecho, dice él, claro, o sea, si estamos defendiendo vivir y vivir todos, de hecho, no hay vida privada si no es protegida por un orden público. No hay un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley. Con esto, ¿qué quiero decir? Habla de amor, habla de sueño de fraternidad, habla de tal, pero habla de encarnar eso en todas las instituciones sociales. En todas las instituciones sociales, en las profesiones, en las ciencias, en
en las instituciones de tipo político, en las instituciones de tipo administrativo, en los servicios de no sé qué, en tal. Se trata, es que digamos, soy muy pesado con esto, pero es que es un poco como aquello que traba el amor en la realidad. Claro, y a su vez él dice, además de hablar de esto, después dice en otro momento, hombre, todo esto se nos puede caer si no hay una espiritualidad personal que cambia los estilos de vida desde el amor, que cambia no sé qué desde el amor, que no sé qué. Una espiritualidad, una mística personal. Pero, si no, es el planteamiento que hace el Papa, ¿eh? Bueno, pues con estas cosas ya hemos comentado cuestiones del diálogo, la cultura del encuentro. Vamos a bajar un poco más, hombre. Quieto, que te marchas. Con todo ello, antes de pasar ya a otras cosas, decimos, por estas razones y por otras muchas más. Hombre, necesariamente una reflexión que tiene como pretensión la fraternidad universal, que el camino que establece es que el amor esté en todas las relaciones sociales de modo eficaz y transformador. No queda más remedio en este tiempo nuestro que sea contracultural. Pongo aquí algunas cuestiones, pero vamos, tampoco sería... es una crítica, lo veremos un poco más, pero sale por todos los lados. Es crítica con el modelo economicista. Un amor sin fronteras, fraternidad universal. Anda, que estamos sin fronteras, y las que nos queda de crear. Habla de caridad política, o sea, por decirlo así de una manera, es caridad aquella que es interpersonal, o sea, tú que haces el bien a alguien, que acoges, que acompañas, que tal, a alguien que está a tu lado. Pero también es caridad si tú das a alguien algo porque no lo tiene, fantástico. Pero también es caridad que trabajes o que te sumes o que hagas lo que quieras, pero que hagas algo, que te sumes a transformar aquellas cuestiones que esa persona la tiene sin trabajo, la tiene sin pan, la tienen sin cultura, la tienen sin educación o la tienen sin salud. Amor es que pongas la venda a uno si está un día malo y no tiene quien se la ponga y no sé qué, no sé cuál, pero eso da poco de sí. Hay que entrar en la caridad que transforma las realidades, las estructuras, aquello que llamaba Juan Pablo II el pecado estructural. Caridad es lo inmediato, caridad es trabajar en las causas de los males de nuestro tiempo. Caridad política, vale. Y luego, hombre, pues plantear las cuestiones como esperanza. Mira, yo creo que lo de la esperanza me lo he santado en su momento, en otro momento entrará. Bien, ¿qué tal vamos, no? Me quedaría media hora, no sé si al final se puede dejar 5 minutos. Hombre, y más de 5 minutos, ¿cómo no? Sí, pues sí. ¿Estáis cansados? Sí. ¿Y dormidos tampoco? Es que es una hora peligrosa. Además, en esta casa no hay café. No hay café. Y así no hacemos labor. Bueno. Si quieres otros 20 minutos. Sí. Donde llegué. Y es que habría que dejar un rato para hablar un poco. Digo yo, pues si no, vaya cosa. Y claro, ¿qué les pasó a los reyes? Siguieron la estrella, tal, y vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Bueno, he querido poner esa imagen, porque claro, en el contexto, no es que aquí se hable de adorar a nadie, sí se habla de dignidad, se habla de muchas cosas.
Yo no sé por qué. Esto me suena a mí a que el adorar a alguien, en definitiva, pasa por las manos que dan, por las manos que acogen, por las manos que tal. Entonces, buscando una imagen para esto del adorar, igual fue por comodidad también, porque me estaba costando mucho rato. Pero en el fondo digo, es que tal y en el ambiente de la encíclica, adorar es poner las manos. Bueno. ¿Y quién es el niño? Y en el niño adoraron, nos conviene que sea así por la encíclica, a todos los seres humanos, a todos los pueblos, a todos los pobres. A todos los seres humanos, todos, os decía antes, sembrados por Dios. Todos, a todos naciéndonos desde dentro, la bondad, el aprecio, la sonrisa, la ilusión, la ternura, la compasión, la solidaridad. A todos, naciéndonos de dentro eso, y a su vez a todos, dirá en algún momento el Papa Francisco, y claro, él lo dice con esta palabra exacta, y todos atravesados por la concupiscencia. ¿Qué dices cuando dice concupiscencia? Por el ansia de tener, de poder, de aparentar, de todas esas cosas. Dice, a la hora de organizar las sociedades no se nos olvide que aquello de la libertad de mercado, ya entraremos en ello, de que el mercado solo, por la varita mágica, resuelve las cuestiones, no se nos olvide que al lado esto está hecho por seres humanos, que tenemos intereses, que no somos buenos siempre, ni mucho menos, que nos organizamos para defendernos de aquellos que no sé qué, pero al final es para hacer el mal. Dice, no se nos olvide. Bueno, pues a quienes ofrecen el oro, incienso y la mirra, y a quienes adoran, pues al niño, que somos todos los seres humanos, con la doble cara que tenemos. Todos los pueblos de la tierra. En esto es muy potente esta encíclica. Es más, refiriéndose a los pueblos peor tratados, voy a hacer una cosa que me ha dicho Omar, qué emocionante. Pone aquí una cosa y digo admitir. Bueno, todos los pueblos, esto no se nos olvide, en esta cíclica es clave. Veía el otro día una imagen realmente tremenda, no tengo memoria y no me acuerdo, era en Brasil, unos de esos pueblitos pequeños, los pueblos, grupos humanos que viven en la selva y viven de la selva y tal, ¿no? Que están siendo perseguidos, bueno, pues. Y allí un buen hombre, tumbado en una mesa, aquello no era más que una colección de costillas y de huesos. Claro, cuando dice todos los pueblos está hablando de esa gente también. O las que vivían a cuenta de los manglares y porque los langostinos y no sé qué y no sé cuál tuvieron que desaparecer de allí. O los que vivían no sé dónde y porque el cambio climático no sé qué han tenido que... Todos los pueblos, y de todos los pueblos dirá, pues acaso hoy no llegamos y es una cuestión clave. Todos los pueblos tienen que aportar. Hay que acabar, dicho con otras palabras que estas ya son mías, hay que acabar con la dictadura de los listos, los ricos y los sabios. Aquellos que a todo, y esto en la encíclica aquella de Laudato Si, vaya lo que decía. Aquellos que creen que el mundo solo lo pueden arreglar ellos. Y que aquellos que no tienen,
no tienen nada que aportar. Si no saben, si no tienen, si no pueden, si no tal. El Papa dice, vamos, pero esto es muy común, además está dentro del principio de subsidiariedad, o sea, está dentro de eso, ¿no? Todos los pueblos, y todos los pueblos con responsabilidad, y todos los pueblos con participación, y cuando habla de diálogo y esas cosas, y encuentro, y eso incluye el diálogo, la aportación de estas personas. Pero vamos, hablando de pueblos, pero se podía hablar, luego diremos todos los pobres, exactamente igual. Este hombre que os dije antes, Víctor Codina, no lo voy a leer, pero mirad, ha tenido la santa paciencia de recorrer toda la encíclica, sacando, digamos, los pobres, tal y como se plantea, más que pobres, empobrecidos. Ya sabéis, los que a mí me hayáis oído hablar más veces, sabéis que de esto soy un poco maniático. O sea, no se puede llamar a los pobres desfavorecidos. O sea, que si están bien es que les han hecho un favor. Llamarles pobres había que estudiarlo. Pero tal y como es la dinámica de generación de los pobres normalmente, sean pueblos, sean culturas, sean personas, sean tal, habría que hablar más de empobrecidos. Sí, tendría más lógica. Sería un retrato más exacto, digamos, de lo que estructuralmente son las cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces lo tengo aquí y como hay que ser sacrificado, me voy a sacrificar y no os lo voy a leer, por no daros una mano de dureza que yo creo que tampoco es necesaria. Pero sí que es curioso, es curioso. ¿A cuántas personas, cuántos tipos de personas, cuántas causas, cuánto tal, encierra el Papa cuando está hablando de estas cuestiones a lo largo de toda la... Por cierto, si la queréis leer, hay muchas ediciones, esta es una gota más cara, pero tiene, incluso para trabajarla, tiene mucho, los márgenes dicen mucho de tal, si al leerla ya, encima vais vosotros y apuntáis un poco, es muy buena edición, os lo digo por si... Bueno, pero estábamos a lo que estábamos. Estábamos a decir, los pobres, ¿a cuántos mientan? Después habla, entre otras cosas, lo he subrayado porque esto nos toca de cerca. Las periferias, dice él, están también cerca de nosotros, en la misma ciudad, en la misma familia, hablando de pobres, Aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. A veces cada hermana, cada hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un... Claro, estas cosas le gusta a él mucho decirlas, son palabras que si las... Es un forastero existencial, dice él. Estamos juntos, pero hay gente que existencialmente no son forasteros, es como que no estuvieran, pero si son de mi familia, si son de mi barrio, si son de... No. De esos pobres también habla. Y habla de algo que, oye, te caen a veces simpáticas las expresiones. Los exiliados ocultos. Muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. Y dice, hay una serie de cosas. Y después, igualmente pienso en los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Bueno, era por hacer una aproximación a dos cuestiones que no son más cercanas. Y como he dicho que eso no os lo leo, paso, antes de que sea tarde. Bueno, la imagen es también bastante gráfica. Y aquí volvemos a una cuestión que he mentado mucho esta tarde, pero es que es clave. Es adorar a un niño que es capaz de
protagonismo, el principio de subsidiariedad, que en definitiva es, no se trata de hacer que el otro esté bien y crear una dependencia. Hay que ayudar, se ayuda, pero la ayuda fundamental es que coja vuelo. Eso, vamos, en Cáritas es de la letra A, pero bueno, hay que subrayarlo. Esos que os hablaba antes de periferias existenciales, exiliados ocultos y tal, en algún momento dice, bueno, pero estos no es para que les hagamos el bien. Que sí, pero el mejor bien que les podemos hacer es que ellos tomen su vida en sus manos. Y nosotros, si están debilillos para ello, les ayudemos. Dice en algún momento, mira, os lo voy a leer, además lo voy a leer en honor de los que están aquí de Pastoral Obrera. Es con respecto al trabajo. Y viene a decir, no se trata, lo dice muchas veces, el gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por eso insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. En Cáritas esto, pues, es el pan nuestro, ¿no? Está dentro del credo. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Todos capaces, todos necesarios. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo, no estoy diciendo nada nuevo, pero es que él lo dice muy bien, no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Bueno, pues... Y pongo ahí una cosa de movimientos populares. Claro, él en la encíclica, es que aquí hay varias cuestiones que resuenan de la encíclica anterior, así como lo que luego diremos, si es que lo decimos hoy, del neoliberalismo, lo trata mucho más amplio en la Evangelii Gaudium y en la Laudato Si, y aquí lo trata menos. Pero aquí resuenan también cuestiones que son muy de la Laudato Si, fundamentalmente las cuestiones que se refieren a los distintos pueblos de la tierra, a los distintos niveles de desarrollo, a la distinta presencia en el diálogo mundial, a las distintas reparticiones en el mundo del poder social, económico, político, cultural, tal. Aquello que allí era muy potente, aquí resuena de vez en cuando. Os lo leo. Y así habla de subsidiariedad cuando habla de movimientos populares. Un niño, estamos diciendo, todas estas gentes, capaz de protagonismo. Dice así. ¿Os acordáis de los movimientos por la tierra, el pan y el techo, si no recuerdo mal, y el trabajo? Todo eso, Omar, si suelta, nos da una lección de todo ello, porque lo ha conocido in situ, ¿no? Bien, pues está hablando de esas cuestiones de gente o tenidos por peligrosos o tenidos por tan pobres que no tienen nada que aportar. Y dice, en ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos.
Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya, a la hora de plantearnos el mundo, la fraternidad y tal, estos movimientos tienen que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales, con este torrente. Claro, él dice que esta gente, además de muchas cosas, aporta un torrente de valores, un torrente moral. Con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Con ellos será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique los pueblos. El Papa habla mucho del encuentro de los movimientos populares de cara a hacer una aportación seria, moral, a la humanidad. Bueno, pues, ¿qué tal vamos, compañero? A lo mejor tenéis que ir acabando para dejar... Yo creo que esto es el momento de dejarlo, ¿eh? De dejarlo, puede ser. Bueno, esto ya prevé un poco lo del próximo día, hombre. Alguna de las cuestiones del próximo día. Vaya goleada que nos están metiendo. ¿Los italianos? No, los neoliberales. Bueno, pues ya sabéis, esos chistes de Forges. Bueno, iremos el próximo día, ya nos... Fíjate, todavía no hemos llegado al oro, llegamos ahora al oro. Y le ofrecieron oro. Bien, pues eso ya lo dejamos para otro día. Así, quien venga recibirá oro, incienso y mirra. Y el que no, se lo pierde. Bueno, pues por mi parte ya... si queréis comentar alguna cosa, tal, pues...